la calidad de preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos determina también la calidad de vida que nosotros llevamos. Hola amigos, soy Juan Esteban García y en este video estaré hablando bajo el tema cómo multiplicar tus resultados, aumentar tu productividad y mejorar tu calidad de vida. Quiero comenzar este video por decirte que la calidad de preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos determina también la calidad de vida que nosotros llevamos. Porque hay una realidad y es que nosotros nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y de hecho en la Biblia, en Proverbios 23:7, hay un texto que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto es una verdad que simplemente apoya la frase que te acabo de decir antes, y es que realmente los pensamientos que nosotros cultivamos en nuestra mente, los pensamientos que nosotros permitimos en nuestro cerebro, los que constantemente están rondando nuestra cabeza, determinan finalmente en quién nos convertimos. De ahí la importancia de analizar muy bien qué es lo que nosotros permitimos en nuestra cabeza, qué tipo de pensamientos nosotros alimentamos, nosotros nutrimos, nosotros cultivamos. Henry Ford, el ya fallecido fundador de la famosa marca de autos Ford, alguna vez dijo esta frase, dijo: pensar es el trabajo más difícil que existe, quizás sea por eso que pocas personas lo practican. Y esto es algo muy cierto, esto es algo real. Yo pienso que para todos nosotros es difícil el tomarnos el tiempo de pensar. Por lo general, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a seguir instrucciones, a recibir órdenes, a que nos digan cómo hacer las cosas, a seguir lo que ya está establecido, los caminos más comunes, más convencionales. Y es difícil en muchas ocasiones nosotros tomarnos el tiempo de pensar, parar un momento, meditar y decidir qué voy a hacer. ¿Qué pasa si lo intento de esta manera? Voy a hacer algo distinto a lo que normalmente se hace. Para nosotros es difícil tomarnos el tiempo de pensar y hacer esas cosas. Debido a esto he decidido grabar este video porque te quiero compartir unas preguntas que si tú te tomas el tiempo de pensar en ellas, podrán tener un impacto gigante en tu vida. Y no estoy exagerando. Yo sé que a veces sueno muy exagerado y muy escandaloso, pero realmente, si tú te tomas el tiempo de pensar en estas preguntas, que son preguntas para ti mismo, vas a poder como desbloquear mayores niveles de productividad, mejorar tu calidad de vida y, como te dije antes, finalmente aumentar, multiplicar por 10 o por un número más grande los resultados que tú obtienes. Estas son preguntas que sinceramente no las he inventado yo, son preguntas que yo las he descubierto de distintos autores, como por ejemplo Robert Kiyosaki o Timothy Ferriss. Bueno, varias personas, me he tomado como el tiempo de compilarlas. Han sido preguntas que me han sido bastante útiles a mí y que sé que te ayudarán también a ti bastante. Así que sin más, comencemos. Una última aclaración antes de comenzar, y es que las preguntas van a ser sobre distintos temas. Algunas van a ser sobre dinero, pero también van a haber otras que van a ser sobre áreas en general de tu vida, y tú puedes coger esa pregunta y moldearla para el área en particular en la que tú quieras trabajar. Así que ahora sí, sin más, comencemos. La primera pregunta con la que vamos a comenzar es: ¿cómo puedo hacer lo que hago para más personas, con menos trabajo y a un mejor precio? Mira, piensa en la profundidad de esa pregunta que te acabo de hacer. Y de hecho, para los que han visto mis videos antes, es una pregunta que yo ya la había mencionado, que a mí personalmente me ha sido muy útil. Y Robert Kiyosaki llama esta pregunta como la pregunta del $1.000.000. Porque, a ver, piénsalo. Mira lo interesante de esta pregunta, porque reta la manera convencional de pensar. ¿Cómo así? Sí, nosotros normalmente pensamos que para ganar más dinero, entonces eso significa que, a ver,
Si yo gano, por ejemplo, $1000 en este momento, entonces yo quiero ganar 2000. Normalmente uno piensa, eso significa que me va a tocar trabajar más tiempo, más horas, o que me va a tocar hacer las cosas más duro, o que me va a tocar estudiar mucho más. Pero a ver, esto es una verdad a medias, ya que si tú no lo sabías, es posible ganar más dinero y trabajar menos. Es perfectamente posible. Entonces, este tipo de preguntas, como ya te dije antes, que las preguntas que nos hacemos determinan nuestra calidad de vida, este tipo de preguntas lo llevan a uno a pensar de maneras muy distintas, como a romper el molde, como a salir de las barreras mentales que normalmente nosotros tenemos en nuestra cabeza y salir de ellas y decir, bueno, ¿será que es posible que yo gane más dinero del que gano trabajando menos? Y no solo eso, después supongamos que listo, tú dices, sí, sí es posible, pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo lograr esto? Y esta es la parte verdaderamente interesante, ya que si tú tomas un papel, y de hecho te sugiero que cuando estés respondiendo estas preguntas no lo hagas simplemente en tu mente, ya que los pensamientos van y vienen y en el momento pensamos cosas, pero lo que nosotros no comprometamos en un papel, en una hoja, con un lapicero y no lo escribamos, simplemente son meras fantasías, son meras ideas, pero no son hechos. Cuando tú coges y escribes en una hoja aquello que tú tienes en mente, ya le estás dando vida, ya le estás dando forma, ya estás haciendo eso algo tangible. Entonces ese es el tip más importante de estas preguntas que te estoy haciendo. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, piensa en eso, tómate el tiempo de pensar, escribe ideas, tómate el tiempo de escribir 10 ideas. Bueno, puedo hacer esto, a ver, ¿cómo puedo ganar más dinero trabajando menos? Bueno, voy a enfocarme yo a esto, y entonces en mi trabajo hay ciertas tareas que se las puedo delegar a otras personas, puedo contratar a otra persona que me ayude, o puedo buscar maneras de hacer, es decir, yo no te puedo responder eso porque para cada persona particular, para cada trabajo, para cada manera de hacer las cosas, hay distintos métodos. Pero todo empieza es por hacerse una pregunta. Hazte esa pregunta y comprométete a escribir al menos 10 ideas, y te aseguro, sin temor a equivocarme, te aseguro que por lo menos de esas 10 ideas, supongamos que 9 no sean tan buenas, pero con una sola de esas 10 que tú hayas escrito, tú puedes duplicar, triplicar, cuatriplicar, quintuplicar, lo que sea, los ingresos que tú tienes actualmente. Y no en cuestión de años ni en cuestión de meses, los puedes multiplicar prácticamente de la noche a la mañana. Entonces, esa es la primera pregunta, tómate el tiempo para pensarla. La segunda pregunta es, ¿cómo sería esto si fuera fácil? La idea es que para cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier tarea, cualquier relación que tú tengas, te hagan la pregunta, ¿cómo sería esto si fuera fácil? ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que las cosas no quedan bien si no son complicadas. Y yo soy culpable de esto, yo les confieso que soy bastante culpable de esto, ya que a veces tiendo a agregarle mayor grado de complicación a las cosas del que normalmente se necesita. Entonces, en vez de eso, ¿por qué no simplemente parar y cuando tú estés a punto de tomar alguna labor, alguna tarea, o de emprender alguna nueva meta, alguna tarea, o estando en una relación, ¿por qué no te preguntas, bueno, ¿cómo sería esto si fuera fácil? Si todo esto fuera fácil, ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Y te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos no es necesario añadirle la complicación que nosotros le añadimos, sino que a veces la manera más fácil es también la manera más efectiva y rápida de hacerlo. La tercera pregunta es esta. ¿Cuál es el 20% de personas, actividades y eventos que producen el 80% de mis emociones positivas? Esta pregunta parte del famoso principio de Pareto, que es de un tipo que se llamaba Vilfredo Pareto, y él dice lo siguiente, él dice que el 80% de resultados que nosotros tenemos solamente vienen del 20% de actividades que nosotros hacemos. Entonces te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si nosotros cogemos ese principio de Pareto y lo aplicamos, no podría decir cosas como la siguiente. El 80% de mis ventas
proviene solo del 20% de mis clientes. O el 80% de mi felicidad lo producen el 20% de mis actividades. O por ejemplo, el 20% de los vendedores producen el 80% de las ventas. O el 80% de mi infelicidad lo producen el 20% de las personas. Entonces, lo que él quiere decir es la regla del 80-20. Y es que a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, a ver, tomémoslo en el tema del dinero. Y me gusta mucho tomar ese tema porque es que es fácil siempre medir las cosas. Ya que estamos hablando de números, los números son medibles. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que nosotros a veces pensamos de que todo el tiempo que nosotros dedicamos a nuestro trabajo produce todos los resultados que nosotros hacemos. Pero la realidad es de que hay ciertas actividades en específicas que son responsables de la gran parte de la felicidad o del dinero o de los resultados que nosotros obtenemos. Entonces la clave es analizar cuál es el 20% de tareas más importantes y enfocarse principalmente a eso, porque ese 20% van a producir el 80% de los resultados y las otras tareas dedicarles mucho menos tiempo y, o si es posible, incluso delegarlas. Entonces piensa en eso, por ejemplo, ya llevándolo a las áreas de nuestras vidas. Siempre hay como cierto grupito de personas, por ejemplo, que son los que más infelicidad y problemas traen a nuestra vida. No es que todo el mundo traiga problemas, pero hay cierto grupito, el 20% quizás de las personas con las que nos relacionamos, que son los que causan el 80% de problemas en nuestra vida. Entonces hay ciertas personas que obviamente no las vamos a poder eliminar, pero hay otras personas que sí. O por ejemplo, hay ciertos familiares que traen muchos problemas a tu vida. No, uno no los tiene que eliminar necesariamente, pero sí disminuir dramáticamente la cantidad de tiempo que pasamos con ellos, o con amigos, o quien sea. Entonces, esa es una de las claves de la productividad. El 20% produce el 80%. La cuarta pregunta es, ¿qué sería, o tendría, o haría yo si tuviera 10 millones de dólares? Entonces, esta pregunta lo que quiere hacer es permitirnos a nosotros reflexionar qué es lo que a nosotros nos gusta hacer, ya que por ejemplo si tú tienes 10 millones de dólares, tú eres sin lugar a dudas un millonario y entonces eso significa que por lo menos en cuanto a tu vida económica no tienes que preocuparte, tienes suficiente dinero para vivir tu vida. Entonces si ya tuvieras esa parte de tu vida definida, ¿a qué te dedicarías? Si no tuvieras que estar trabajando constantemente por conseguir dinero para poner comida en tu mesa, ¿a qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuáles son tus habilidades? Eso te permite reflexionar y en muchas ocasiones, a pesar de que no tengas los 10 millones de dólares, pero te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones no es necesario tener 10 millones de dólares ni tener toda nuestra vida económica resuelta para perseguir nuestros sueños. No es necesario eso. A veces podemos hacerlo aquí mismo, en el momento en el que estamos. O el sueño que tú tienes de viajar a algún lugar o de cumplir ciertas cosas, te vas a dar cuenta de que a veces nosotros no logramos las cosas, los sueños que tenemos, porque nunca nos tomamos el tiempo ni siquiera de mirar cómo lograrlo. Es decir, te voy a dar un ejemplo. A veces uno dice, me gustaría ir, qué sé yo, a Australia, por ejemplo, por ahí cualquier cosa. Pero uno siempre dice, no, Australia, y uno siempre dice, no, pero es que eso debe ser muy costoso, lo que sea, un ejemplo. Pero nunca te tomas el tiempo de sentarte con un papel y hacer cuentas. Esto necesitaría para esto, para esto otro, esto, los tiquetes, esto, la estadía, esto. Cuando tú haces eso, muchas veces te das cuenta y dices, bueno, pero no era tan horrible como yo me imaginaba, es algo que perfectamente puedo hacer si hago esto o hago esto otro. O eso aplica en cualquier área de tu vida, perder peso, mejorar tus relaciones, mejorar tu vida familiar, lo que sea. Entonces piensa en eso, porque de ahí pueden resultar metas muy interesantes que tú puedes establecer para ti mismo. La quinta y última pregunta que te voy a compartir es, ¿cómo puedo arrojarle dinero a este problema? O también esta otra versión,
cómo puedo desperdiciar, cómo puedo botar dinero, entre comillas, para mejorar mi calidad de vida. Y esto suena como un poco extraño, pero te explico que esto parte del principio de que el dinero es renovable, pero el tiempo no. El tiempo se va y ya, no vuelve nunca jamás. Este minuto, este día de hoy ya no volverá nunca jamás. Mientras que $10 puedes volver a conseguir mañana. Entonces, a veces nosotros somos un poco, no sé si llamarlo frugal o quizás a veces somos un poco tontos, y yo he sido culpable también de esto, de ser un poco tonto y pensar, por ejemplo, tengo mi dinero y entonces supongamos que se dañó mi carro, por decir algo. Se dañó mi carro y entonces uno dice, no, pero yo me voy a ahorrar un dinero y no se lo voy a dar no lo voy a llevar de ningún mecánico porque ahí voy a gastar plata, y entonces voy y lo intento arreglar, pero como yo no tengo ni idea de carros, entonces voy y lo intento arreglar y probablemente lo termine dañando más, o quizás lo arregle, quizás lo termine arreglando, pero terminé gastándome un montón de tiempo en algo que simplemente podría haber gastado dinero y pagarle a otra persona para que lo hiciera. Y bueno, eso es algo muy obvio con lo de arreglar vehículos y eso. Pero, por ejemplo, piénsalo también. Supongamos que tú detestas ir a pagar cuentas. Supongamos que tú detestas ir al banco, o supongamos que tú tienes que ir a la notaría. Yo personalmente detesto ir a las notarías, detesto ir a hacer filas, a tomar un ficho, a tomar un turno, esperar hasta que me llamen, hasta esas cosas. Y hay cosas que por suerte no las tiene que hacer uno personalmente. Entonces, en esos casos, lo que yo personalmente hago es, prefiero pagarle a otra persona. Tú puedes llamar a tu sobrino, que le dices, ve, te voy a pagar si vas y me haces esto. O puedes usar incluso alguno de esos servicios como Rappi, que por cifras muy bajas, por cifras muy modestas, te pueden ayudar a salir de un problema en el que normalmente tú vas a gastar un montón de tiempo. Y yo personalmente prefiero a veces gastar dinero para mejorar mi calidad de vida, en esto que te estoy diciendo. Entonces yo prefiero contratar a alguien, pagarle $10 porque vaya y me haga, $10, $20 porque vaya y me haga alguna diligencia, que yo personalmente ir a echarme 2-3 horas de mi día, que los puedo dedicar a mi negocio, a aquello a lo que soy bueno, o lo puedo simplemente dedicar a mi familia, o hacer ejercicio, cualquier otra cosa. Prefiero hacer eso que ir a echarme ese tiempo allá. Y al tú contratar a otra persona, tú estás teniendo el beneficio de que no tienes que hacer esa misma vuelta tú mismo, y además esta otra persona se está beneficiando ya que está obteniendo su recompensa, su paga por esto. Entonces esa es la cosa. Quizás no todo lo tienes que hacer así, y de hecho, si tus recursos en este momento no son tan amplios, o son un poco limitados y no puedes darte el lujo de hacer esto, de todos modos puedes empezar a hacerlo. Empieza a mirar maneras en las que tú puedes delegar cosas de las que tú haces, cosas rutinarias, cosas que otra persona las puede hacer, que no las tienes que hacer tú mismo, y busca delegarlas. Y con seguridad esto te permitirá ir mejorando tu calidad de vida. Tengo muchas otras preguntas que quizás te estaré compartiendo en otro video, pero espero que al menos estas 5 que te he compartido te tomes el tiempo de mirarlas y analizarlas, porque sé que tienen dentro de ellas escondidas el potencial de mejorar tu vida notablemente. Recuerda suscribirte a mi canal, te invito a que te suscribas para que estés pendiente de nuevos videos que estaré compartiéndote sobre estos interesantes temas. Y si tienes algo que me quieras contar, algo que me quieras hacer saber, te invito a que uses la opción de comentarios que está justo debajo del botón suscribir también. Hazme saber tus comentarios. Como ya quizás han visto, siempre respondo los comentarios. Y bueno, sin más, hasta un próximo video. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Les deseo mucha prosperidad, mucho éxito en su fe, en sus finanzas, en sus relaciones. Y hasta un próximo video.